Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Comienza prácticamente la última semana del mes de julio. Sí, porque hoy ya estamos a lunes, nos queda la semana que viene y el martes que viene ya es el último día del mes. Se nos va. Esperemos que se nos vaya este invierno, aunque allá en el hemisferio norte que nos están viendo a través de este programa, están con pleno calorcito. Pero hoy sí, vamos a empezar con Aquiles Rodríguez, que hoy lunes tiene sus noticias, como todos. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, mis compañeros. Muy buenas tardes a la audiencia. Es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia. Y lo que tengo para la audiencia hoy es dos números telefónicos, que como le digo todos los días, el 097-974868, el otro 2400-4326. Y si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositá ya en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y bueno, Rodrigo, mandanos siempre la información, esa que vos tenés a través de YouTube, a través de Facebook. ¿Cómo es la historia? Nada, simplemente buscanos en nuestros canales, Charlando en Familia, nos encontrás en nuestras redes sociales y ahí le podés poner suscribirte si estás en YouTube y si es en Facebook le pones me gusta a nuestra página y estamos conectados, interaccionados. Y lo bueno es la música que se mete entre medio, ¿eh? Ah, sí. Hay buena música entre medio. Sí, parte de un recital unplugged que tenemos. Que tiene que ver con una producción que hicimos ya de cara a bueno, el sábado se supone que empieza el mes de agosto, así que ya vamos a tener nuevas información sobre lo que es nuestro canal de transmisión por televisión en internet. Muy bien. Así que arrancamos en este programa Charlando en Familia. Y dejamos enganchado con algo que mencionó en un determinado momento Pablo, que ya te mandamos un saludo. A ver si te acordás de qué estabas diciendo acerca de los discípulos. ¿Dónde andaban después de la resurrección? ¡Wow! Tremendo. Bueno, los discípulos habían tenido un mandato de parte de Jesús, que tenían que ir a Jerusalén. Pero, sin embargo, ellos tomaron otro rumbo y arrancaron a su vieja vida, por así decirlo. Si bien quizás no lo comenzaron como un negocio nuevamente, pero sí volvieron nuevamente para atrás, dieron un paso hacia atrás y fueron a pescar. Fueron a pescar un lugar, creo que está en el capítulo 21 de Juan. Sí. Y bueno, en ese lugar ellos ven que hay fuego en la playa, hay un pez que se está asando, hay pan, habría vino también para tomar, para bajar el pescado. Y también dice que ellos ven que ese fuego está encendido, que había una persona en ese lugar, pero hay alguien que se da cuenta cómo venía la mano. Hay alguien que se da cuenta, parafraseando todo esto, ¿no? Sí. Hay alguien que aparentemente se da cuenta cómo viene la mano y dice que estaba desnudo cuando lo encuentra y él se tira en el mar, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos encuentra desnudo, no? Mirá, una de las cosas que quería comentar en este capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que está marcado los 7 que estaban. Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, llamado el mellizo, porque Dídimo quiere decir el mellizo. Natanael,
el famoso Natanael, el gran hombre que le había dicho, este es un buen israelita. Estaban los hijos de Zebedeo, o sea que estaban Jacob y Juan, y aparte, otros 2 discípulos, no los mencionó. No sé si serían los apóstoles o sería el grupo de 70, pero en total eran 7. Y como vos habías dicho, Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Y mirá que hay que hacer un largo recorrido para irse allá a Galilea. Yo no sé, capaz que no sé a quién se le ocurrió la idea de decir, bueno, mirá, estamos cortos de dinero, vamos a hacerlo de la nuestra, nosotros tenemos la segura, tenemos los clientes, vamos a pescar al mar de Galilea, ya tengo el negocio, y ahí fíjate que aparece Pedro, aparece Juan que lo relata, los pescadores, Álvaro, y se van a pescar. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, si vos tenés un hijo, y le decís, mirá, espérame en la puerta del liceo que yo te voy a buscar, y no te vayas a ningún lado. Lo vas a buscar a la puerta del liceo, no está, empezás a averiguar y dice, no, se fue a la playa, con unos amigos, se fue para la playa. ¿Cuál es la reacción? Vos te vas a enojar. Entonces decís, pero escuchame, yo te di la orden que yo te venía a buscar y te me fuiste allá a la playa. Es más, te ando buscando por todos lados y no te encuentro. O sea, la reacción de una persona normal es que cuando te dice, andate a este lugar, quédate a este lugar, y se va, vos vayas juntando un poquitito de enojarse. Como dicen, porque nosotros tenemos escuchas allá en Puerto Rico, en Estados Unidos, y los latinos dicen, me enfogoné. Y otra de las frases que tienen, me vino coraje, que significa me agarré bronca. A nosotros el coraje es valentía, para ellos coraje es ponerte colorado y enojarte. Yo creo que la reacción normal sería enojarse. Sin embargo, lejos de lo esperado, Jesús reacciona totalmente distinto con ellos. Qué grande es la misericordia de Dios, porque acá está mostrando la misericordia de Dios, porque si fuera, uno se imaginaría el Señor yendo a los 7, y yo les dije que se quedaran en Jerusalén. ¿Qué están haciendo acá? Inmediatamente vuelvan para allá. No. Cuando Jesús aparece, según el relato del Evangelio según San Juan, ellos estaban intentando pescar y no pescaron nada. Ya es la segunda ocasión, porque otra vez al principio no habían pescado, tuvieron toda la noche. Cuando Pedro y Juan conocen realmente a Jesús y le dicen, vayan de vuelta, Pedro le dice, por tu palabra iré, o sea, hubo una fe grande, pero ahora, no sé si se olvidaron o las circunstancias lo llevaron. Yo no sé, Rodrigo, ¿por qué pensás que los discípulos se fueron de vuelta al mar de Galilea a pescar? Cuando se tenían que quedar en Jerusalén y dejaron toda la barra allá. Sí, no sé, pero primero Aquiles está desde hoy levantando la mano, así que vamos a darle paso a Aquiles, que está desde hoy. no, porque me gusta muchísimo esto. Y en el versículo 4, qué lindo que es lo que le dice Jesús a los discípulos. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Oh. Los trató de hijitos. O sea, un término cariñoso. O sea, una reacción totalmente lo contrario. Hijitos. Y viene bien Aquiles, porque nosotros estuvimos en ese mismo lugar. Vos viajaste 2 veces a Israel con nosotros en el viaje, y estuvimos en esa playita que es como una playita, como una ensenada chica, ¿no? De ancho, la playita debe tener 30, 40 metros, más no. Y ahí en ese lugar levantaron una iglesia para recordar ese lugar, y ahí es el lugar donde justamente está históricamente marcado que fue ahí donde estuvo Jesús y donde los pescadores se fueron para adentro. Yo recuerdo que en esa ocasión todo el mundo quiere meter
las piernas en el agua. Algunos se dio un chapuzón, me acuerdo. Algunos de los jóvenes dijo, ya me tiro al agua. Me regaron al agua ahí en el mar de Galilea. Yo estuve en varias ocasiones en ese lugar, y a mí me quedo impactado que en ese mismo lugar Jesús los ve que están a lo lejos pescando y les pregunta, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos no habían sacado nada. Pero ya Jesús, mirá, incluso más, qué previsor. Él estaba preparando un pez asado en la orilla del mar. O sea, que Jesús se tomó el trabajo de conseguir un pez grande, porque evidentemente para comer 7 más Jesús 8, que yo me imagino que también comería, se encuentra asando un pescado grande, pero les pregunta, ¿pescaron algo? Y dice, no, si no pescamos nada. Así que no solamente eso, sino que los ayuda. Echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Y yo me imagino qué le debe haber pasado por la cabeza de Pedro, de Jacobo, de Juan. Deben haber pensado, ay, Jesús nos dijo que nos quedáramos en Jerusalén, y aquí estamos en este lugar sin pescar nada, porque evidentemente había una desobediencia, pero Jesús les dice, no, pero tiren a la derecha la red, no a la izquierda, a la derecha, se le dio puntualmente, y ahí aparece un cardumen grande, y aparecen 150, y ahí recién se dan cuenta, porque sería evidentemente un día de calor. Evidentemente hacía calor en el mar de Galilea, que siempre generalmente esa temperatura sobre este lugar. Y como estaban 7 en confianza, 7 hombres, Pedro se desnudó. Total, en Viste a veces pasa entre los hombres, cuando vamos a jugar un partido de fútbol o algo, que vamos al vestuario, y ahí no hacemos mucho reparo. Unos que se van a bañar, otros que se van a cambiar, y es normal que entre los hombres estemos desnudos. Pedro estaba desnudo, no dice de los otros. Pero cuando dice que tiran a la derecha y empiezan a cargar eso, se dan cuenta y dijeron, es el Señor. ¡Qué vergüenza! Le debe haber pasado por la cabeza, me mandaron estar allá. Está Jesús diciendo si pescamos algo. Claro, no pescamos nada porque estamos en desobediencia. Ahora nos dice que tiremos y la red está pesadísima. Yo creo que a veces eso le debe haber dejado una lección enorme, porque lejos de recibir una palabra de reprensión o algo, todavía encima de eso, el Señor los bendice. Y acá podemos tocar un poquitito el tema de la misericordia de Dios, ¿no es cierto, Rodrigo? ¿Qué misericordia de Dios? ¿Cuántas veces Dios tendría que habernos castigado por algo y sin embargo nos bendice? Y vos decís, no entiendo nada, porque yo como ser humano oraría de otra forma. Pero Dios, lejos de recriminarme o decirme algo, todavía me bendice más. Y eso nos muestra el amor y la misericordia de Dios, Rodrigo. Sí, a mí me gustan 2 cosas de esta escritura, o reflexiono sobre ellas, mejor dicho. La primera es que no reconocieron a Jesús, no lo conocieron. Por más que habían compartido ya 3 años, todos los días estando con él. Así que, de alguna manera, creo que refleja su condición espiritual. Porque al no conocer a Jesús, es porque hay un distanciamiento. Hay algo que lo alejan de alguna manera de Jesús, que no saben quién es. Y eso que vivieron cosas con Jesús, porque vos mirás el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta que vieron un montón de cosas. Sin embargo, no había forma de conocerlo. No lo estaban conociendo. Y segundo, el tema de cómo Dios vuelve a llamar la atención a sus discípulos, haciendo un milagro que fue el llamado de Pedro. Si vos mirás y nos retrasamos en la historia, Pedro fue llamado, en la famosa frase, vas a ser pescador de hombres, fue también no da el número de peces en aquella vez que hizo el milagro, pero es el mismo milagro. Es una de las pocas veces que Jesús hace un mismo milagro, que es, no habían pescado nada y ahora pescan mucho. Y me gusta esta escritura, porque mucha de la gente piensa
no están conociendo a Jesús, están siendo desobedientes a lo que Dios les había mandado, la expectativa sería tal vez que viniera un pez muy grande, le rompiera el barco, se los comiera crudo. Eso haríamos los hombres. Un castigo ejemplar como para que quede en la retira todo el mundo, ¿viste? Un pescado, un pez, mejor dicho, un pez tipo Jonás, que se los hubiera tragado a todos. Sin embargo, Dios le hace un milagro, no viene un castigo, o un viento fuerte les dio la vuelta no, cosas que uno que espera de que un castigo de Dios, porque estamos en un tiempo de la gracia, estamos en un tiempo donde la misericordia de Dios está por sobre todas las cosas, entonces no con eso abusemos, y definitivamente este pasaje es la vuelta del llamado de Pedro. Si vos mirás y te pones a centrar cuál es el personaje central de este capítulo 21, más adelante, probablemente en la segunda media hora, hablemos, pero el personaje principal es Pedro, y básicamente su restauración. Entonces, estas dos cosas me hacen meditar muchísimo de lo que veníamos hablando con respecto a lo que es la gracia de Dios. ¿Merecían ellos los pescados que sacaron? No, porque Jesús le había dicho, no vayan, quédense. Es más, Pedro estaba desnudo. O sea, ni siquiera había un respeto hacia el Señor. Nada, lo primero que es cuando se da cuenta, se tira al agua como para decir, bueno, está. Aquí nadie me ve. Ay, claro, me pongo la túnica y veo cómo salgo, ¿no? Entonces, eso lo que nos muestra es, una vez más, el tiempo de la gracia, que sinceramente le queda pocos años a las gracias, o poco tiempo, porque hoy como seres humanos miramos la realidad por la televisión y es terrible. Ayer hablaba con uno de las personas que pasó por este pasaje, por este Charlando en Familia, con Rafi Santana, y me contaba las cosas que estaban pasando en Puerto Rico. Vos no podés creer las atrocidades que están pasando. No estamos muy lejos, Uruguay también vive las situaciones, todo este mundo globalizado. Pero bueno, la gracia tiene un día de fin también. Hay que acordarse de eso, que la gracia también tiene marcado un final. Y bueno, aprovechalo mientras estemos. Disfrutemos mientras estemos, pero después la Biblia dice que en los postreros tiempos van a venir juicios a causa de la maldad del hombre. Entonces, hoy que podemos acercarnos a Dios, hoy que todavía Dios está disponible con su tiempo de misericordia, pero un día va a decir, basta ya, no más. Se fueron demasiado, se fueron muy lejos. Y bueno, esperemos que este mensaje que estamos dando te sirva a tu vida para encontrarte con ese Dios de misericordia y no sea que veas este mensaje en algún momento donde la misericordia de Dios ya se haya acabado y no haya posibilidad de encontrarse con Dios. Evidentemente, por el entorno de la palabra, el instigador de haberse ido para Galilea debe haber sido Pedro, evidentemente. Porque después, justamente, para más adelante vamos a hablar, que Jesús le hace 3 preguntas a Pedro después de este acontecimiento, pero evidentemente él fue el instigador porque aparte era un cabecilla. Pedro era una persona que era el líder nato, la gente lo seguía, y él le había dicho, bueno, ¿cuántos arrancan para mí a Galilea? Y algunos dicho, no, Jesús nos dijo que nos quedáramos acá, pero arrastró a Jacobo, a Juan, a Natanael, el espiritual, y bueno, al mellizo también, y otros 2 más. O sea, había un trato y sin embargo, después vamos a ver que Pedro cumple el plan de Dios y que Dios no lo desechó, porque ya en la segunda oportunidad, primero lo negó 3 veces. No, otra vez le tuvo que decir, Satanás, apártate de mí, porque quería interrumpir el proceso que tenía que cumplir Jesús en una cruz. Y ahora por tercera vez se va para el mar de Galilea, pero hay algo muy importante. Cuando Dios nos echa el ojo y nos dice, a este lo voy a escoger para eso, bueno, el Señor tiene sus métodos para tratar, y yo conozco gente
que lo tuvo que llamar como 2 o 3 veces, que se resistieron a un llamado de Dios y que al final tuvieron que rendirse y decirle, sí, Señor, como le dijo Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Yo sé que me estás llamando, así arranco. Y me he tenido justamente a través de los años experiencias con gente con llamado netamente pastoral y que se negaron, no una vez, 2 veces, 3 veces, pero al final oyen el mandamiento del Señor y lo terminan haciendo y terminan siendo buenos siervos. O sea, tenemos que hablar, como vos decías, Rodrigo, no se puede abusar, pero también entender que la misericordia de Dios es tan grande que a veces no lo podemos comprender. No sé, Pablo, vos que justo fuiste el inspirador del programa de hoy, ¿qué pensás sobre esta situación? Bueno, fue un momento para ellos, creo que fue un punto de inflexión. Volvemos a lo mismo. Te escucha Giovanna. Sí, fue un punto de inflexión literal, porque vuelve nuevamente Jesús, como decía Rodrigo, a perdonarles la vida, ¿verdad? A mí me pasó el otro día, había quedado con Lucas que lo iba a buscar al trabajo, y resulta que yo estaba en otras historias, a Mil andaba en la calle en el auto, y estaba en el centro y tenía que llegar en 5 minutos al trabajo, o sea, tenía que cruzar media ciudad de Montevideo. Y resulta que en una me llama por teléfono y dice, no venga, me voy caminando, que esto y que el otro. Y dije, no, ahora quédate ahí donde estás y esperame. No me vas a hacer cruzar todo Montevideo para dejarme esperando. Y bueno, creo que Dios tiene una misericordia tremenda, ¿no? Una misericordia tremenda a Pedro dándole esas 2 oportunidades que dijo Rodrigo, ¿verdad? Primero cuando lo niega, después cuando se va desobedeciendo a lo que Jesucristo les había dejado como mandato. Quédense, es algo imperativo, quédense en Jerusalén, les dice. Y bueno, y la oportunidad que viene después es impresionante, pero quizás la dejemos para el segundo tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos. Y ya estamos medio para ir al entretiempo, tomar un poquito de fuerza, escuchar una buena canción para tomar una pequeña distracción y volver con este tema. Entonces vamos a un corte, una quebrada y seguimos en el programa Charlando en Familia. Somos Tels TV y muy pronto estaremos en el aire. Encontranos en Tels TV, en Facebook y en YouTube. 3 cosas necesitamos: unción, poder y pasión. Si tenemos esas 3 cosas, conquistamos todo. Sobre mí, trae el poder sobre mí, que tu luz brille sobre mí, que tu presencia me dé bendición. Trae la unción sobre mí, trae el poder sobre mí. Sobre mí, que tu presencia me dé bendición, me dé
de tu luz, de tu unción, de tu paz, de tu amor. Trae el valor sobre mí. Mí, que tu luz brille sobre mí, que tu presencia me dé bendición, me dé pasión. Te entrego mi vida a ti. Y continuamos en este programa Charlando en Familia, tocando un tema basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, justamente cuando Jesús les dice a los discípulos y a todos los integrantes que se quedaran en Jerusalén hasta ser revestidos de poder de lo alto, o sea que era algo muy importante. Y Pedro con Jacobo, con Juan, con Tomás el mellizo, con Natanael y dos más, se van a pescar tranquilitos allá al mar de Galilea. Y cuando sucede eso, ellos no pescaron nada. Ni se les dio para pensar que había un propósito también que no pescaran nada. Pero cuando reciben de allá de lejos, porque estamos hablando de 200 codos son 100 metros, estamos hablando de una cuadra. O sea que Jesús debe haber gritado, ¡hijitos! ¿Tienen algo de comer? O sea, una cuadra. Y ahí cuando le dicen que no, quizás ellos no ven el pescado que está preparando grande Jesús. Pero le dice, echen la red hacia la derecha y sacan 153 peces grandes. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, porque han habido tantas interpretaciones sobre estos 153 pescados que no... Porque cuando estamos hablando de la multiplicación de los panes y los peces, que 5 panes y 2 pececitos también le han buscado la vuelta, pero ¿le sugiere algo los 153 pescados? A ver, no sé, Rodrigo, ¿se te ocurre algo sobre los 153 pescados grandes? Porque evidentemente los contaron. Primero porque eran comerciantes, porque lo iban a vender. Aparte, al ser grandes ya estás con una buena remuneración. Y es más, como que Jesús como que dijo, les preparé el pescado para que eso lo vendan. O sea, en la misericordia de Dios le dijo, no tienen que utilizar esos pescados para comer. Yo ya tengo el preparado para todos nosotros. ¿Veis 153 pescados? ¿Se te ocurre algo, Rodrigo, y a Pablo le vamos a preguntar sobre este tema? Para mí es un número aleatorio totalmente. Podría ser 153, sí, 219, 328. Pero es un número... No importa. Simplemente que contaron porque como lo iban a vender, tenían que saber y les quedó el número porque fue una de las situaciones que les marcó mucho a estos discípulos. Para mí es mi óptica. No sé vos, ¿y para Pablo? Para mí también. Hay muchas interpretaciones con respecto a la numerología, ¿verdad? Y mucha gente habla sobre el número 153, pero yo no le veo ninguna trascendencia al asunto. Le veo más trascendencia a todo el relato en conjunto, ¿verdad? Y le veo más trascendencia a todo lo que va a venir después, que va a ser un antes y un después en la vida de Pedro y en la vida de todos esos discípulos que estaban caminando por otro lado, digamos, que los hace volver nuevamente a Jerusalén. Me parece que viene por ahí la mano, que no tiene mucha trascendencia el número. Vamos a darle un consejo a todos, que no le vayan a jugar
al 153 en la quiniela, por favor. Sí, Álvaro, sí. yo pienso que lo que tiene mucho que ver en el relato es la red. Porque dice, tiraron la red vacía, la recogieron llena y la red no se rompió. Eso es impresionante, porque generalmente esos pescados destrozan las redes porque la desesperación por escaparse, ellos muerden y muchas veces rompen por algo, siempre, y aparte las redes, como van a veces tirándose sobre las rocas, a veces se pueden romper. Sí. Pero 153 peces grandes que hacen una presión dentro del agua, no se rompió como vos decís, Aquiles. O sea, que Dios permitió también que no se rompiera la red, que era algo muy importante, para que ninguno de los peces grandes se escapara. Así que muy buena esa anotación, Aquiles. La red quedó intacta, no se rompió. Pero lo que me llama la atención es que entonces cuando Pedro está desnudo, se vuelve a poner la ropa y se tira al agua, porque generalmente, ¿qué hacemos? Cuando la gente se va a la playa se despoja de la ropa para poder nadar y estar más cómodo. No, él, por respeto, cuando se da cuenta que es el Señor, se vuelve a poner la túnica y se larga al agua nadando, porque recuerden, ahí no hace pie. Yo estuve calculando, porque yo me he metido ahí a bañarme, y tenés por lo menos 40 o 50 metros con el agua prácticamente por el pecho, pero ya después tenés que nadar. O sea que él se tuvo que nadar, pero aparte, nadar con ropa, que es lo peor, porque estamos hablando de una túnica. Así que, pero lo que sí demuestra el respeto cuando se da cuenta que es el Señor, dijo, yo no me voy a presentar desnudo delante de él, que aparte resucitó de los muertos, porque esto sucede después de la resurrección. Estamos hablando de un Cristo glorificado, de una presencia, de una santidad manifiesta del Señor, que el aspecto se le debe haber cambiado. Probablemente no se dieron cuenta que era él porque su aspecto había cambiado. Y entonces él se larga vestido, y eso es muy importante porque es como decir, bueno, me equivoqué, pero si es el Señor yo no voy a ir de cualquier forma. Yo voy a cubrir mi desnudez y me voy a ir ante la presencia del Señor, vestido aunque sea. Pero otra de las cosas importantes que tiene Pedro es que es el primero que se larga de vuelta al agua. ¿Por qué no se largó Jacobo, Tomás el Dídimo? ¿Por qué no se largó Natanael? ¿Por qué no se largó Juan? No, porque Pedro era así. Era el hombre intempestivo. Dice, sí, yo me largo al agua. Porque podrían haber ido remando hasta llegar a la orilla. Pero Pedro tenía eso de desesperación de decir, yo voy primero. Y por esa misma característica yo creo que Jesús pone a Pedro como prácticamente el iniciador de todo el movimiento de creyentes en Jesús, en Jerusalén, porque de una forma u otra él arremetía, él se equivocaba, pero era el primero que estaba ahí. Y yo creo que Jesús, conociendo la personalidad de Pedro, dijo, bueno, le voy a dar una serie de correcciones para que no vuelva a dejarme de lado detrás cuando yo les mando algo, pero creo que ahora con las preguntas que le voy a hacer, este ya no se vuelve atrás. José Rodrigo. Sí, yo creo que para mí este pasaje es la restauración de un hombre de Dios. Restauración del nombre de Dios, muy bueno. Es ver a un hombre que está alejado, distante, pero que Dios tiene un propósito con su vida. Y que de alguna manera lo tiene que volver a restaurar y volverlo a una vida espiritual mucho más profunda que quedarse en lo que era su vieja vida, que él era básicamente pescador. Entonces Jesús le vuelve a hacer 3 preguntas y no es simplemente, no quiero entrar en la numerología del 3, para mí es una simple asociación de 3 veces lo negó, 3 veces ahora tengo que tener una restauración. Ahí sí, ahí el número tiene una razón de ser. Tiene una incidencia, pero no por el número en sí, sino por la condición que 3 veces Pedro lo había negado. Y aunque ya era la tercera vez que se le aparecía Jesús, dice la Escritura, esta es la tercera vez, también era importante porque Dios tenía un propósito muy grande con Pedro.
a partir de ese momento y después, con la llegada del Espíritu Santo, se transforma para la Iglesia Católica en el primer Papa, para mí un gran hombre de Dios de avivamiento, que rompe las estructuras y definitivamente el cristianismo se empieza a alejar del judaísmo. Digo esto porque es Pedro, es el que predica cuando cae el Espíritu Santo. Es Pedro la persona más importante para que el Espíritu Santo también cayera sobre los gentiles, y entonces diciendo ahora es un movimiento más universal, donde ya no importa ni el estrato social, ni el color de piel, ni el país a donde perteneces, sino que lo que importa es que las vidas sean llenas del Espíritu Santo. Y por otro lado, es Pedro el que Dios le entrega las llaves del reino, y son dos ejemplos muy grandes. De tal punto termina siendo Pedro que la primera parte del libro de los Hechos, el protagonista principal es Pedro. Después surgirá Pablo y tomará otras connotaciones, pero Pedro termina siendo el hombre clave para el primer avivamiento cristiano en medio de dificultades, en medio de persecuciones, en medio de un montón de circunstancias, y era totalmente importante para Dios restablecer y restaurar su vida. Y de verdad yo creo que en estos tiempos, hoy lo estoy viendo, mucha gente que antes me decía, no, yo estaba un poco distante, pero a consecuencia de toda esta pandemia, a consecuencia de todo lo que estoy pasando, me he aferrado mucho más a Dios de lo que estaba antes. Porque la verdad necesito encontrarme con Dios. Entonces, me parece que es ver la escritura esta, por lo menos siempre la miro con esa óptica de ver cómo Dios, no importa hasta dónde lleguemos, Él va a cumplir los propósitos que tiene sobre nuestras vidas, a la medida que hagamos esa confesión como Pedro lo hace. Jesús preguntándole, me ama, y tú lo sabes, como diciendo, ¿qué te voy a engañar a vos si vos conocés lo más profundo de mi pensamiento y de mi corazón? Entonces, eso me parece que le da la posibilidad a este hombre de restaurarse nuevamente en ese gran hombre de Dios, que después va a hacer de mucha incidencia en toda la iglesia primitiva. Irrevocables son los dones, dice el Señor. Y al hablar de los dones estamos hablando de los ministerios. Me pongo a pensar, Pablo, que de pronto el tema que estamos dando hoy, que se está escuchando no solamente en el Uruguay, sino que se lo están escuchando en otros países, está llegando a gente que ha sido llamado, como en el caso de Pedro, y que le ha fallado a Dios. No una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y de pronto se plantea, no, ya Dios se olvidó de mí, ya le fallé tantas veces, ya está, ya fue. Sin embargo, hemos tenido ejemplos, no sé, Pablo también lo hemos visto, y Rodrigo también, de gente que después son restauradas por Dios y terminan siendo buenos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque comprendieron que a pesar de que se apartaron, se separaron del camino, sin embargo, como Pedro, que tenía que haberse quedado en ese lugar y le desobedeció a Jesús, sin embargo Jesús volvió a poner su mirada en él y le dijo, te vuelvo a llamar. Entonces pienso, Pablo, que hay gente que está escuchando este programa, que no los vemos, no los conocemos, pero sí el Señor ha inspirado a este programa para decirle, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Una pregunta que no sé, Pablo, vos le podrías insistir a esos que están escuchando para que el llamado que es irrevocable, los dones que son irrevocables, se vuelvan a poner al servicio. Es así. No nos olvidemos que lo que mencionó Rodrigo, sobre que le da a Jesús las llaves, quizás esté hablándole Jesús en ese momento sobre la llave para la prédica por primera vez de la palabra de Dios, que es lo más seguro que sea eso. O sea que Dios tenía un plan y un propósito con la vida de Pedro, y el plan y el propósito que tenía con Pedro lo iba a cumplir sí o sí. Porque como decís vos, los llamados y los dones son irrevocables. Vos podés pasar por lo que sea,
pero Dios va a llegar el momento que si no es con amor va a ser con dolor, que vas a volver a encauzarte por el camino que venías caminando tomado de la mano de Él, ¿verdad? Yo personalmente, gracias a Dios, nunca me aparté del camino de Dios a pesar de haber pasado por luchas y pruebas muy fuertes. Dios me ha sostenido, Dios ha puesto gente en mi camino que me fue ministrando y hablándome y aconsejándome, ¿verdad? Pero hay gente que quizás esté, como vos decís, hay gente que quizás esté perdida en este momento sin saber qué hacer, sin saber para dónde arrancar, sin saber para dónde caminar. Pero ¿qué pasa? Tienen un llamado. Y es un llamado de parte de Dios, literalmente lo que sintió Jeremías en el capítulo 20, ¿verdad? Es como un fuego que llega hasta los huesos y es que es imposible de soportarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vayas donde vayas, yo he conocido gente que me ha contado, voy a donde voy y todo, o me encuentro con alguien que me predica, o me encuentro con alguien que me habla, o me encuentro con alguien que me da un consejo. Es algo tremendo, como que Dios los tiene arrinconados, ¿viste? Y bueno, eso es lo que Dios ha dispuesto para tu vida, que quizás estás escuchando del otro lado del diálogo, del otro lado de la cámara, y estés sin saber para dónde caminar, sin saber para dónde arrancar, ¿verdad? Sin saber qué hacer con tu vida. Quiero decirte que estás en las manos de Dios. Y la palabra de Dios dice que lo que está en las manos de Dios nadie lo puede tocar ni arrebatar. O sea, es imposible. O Dios tiene planes con tu vida, Dios los va a cumplir en tu vida. Así que si estás en esa situación, mejor que bajes un cambio, te pongas en las manos de Dios y le digas, Señor, lo que tenga que hacer, hacelo conmigo ahora, no quiero perder más tiempo. ¿Sabes que hay algo que yo me martirizó por mucho tiempo en mi vida de cristiano? Que yo me convertí en el año 93, en el 10 de enero de 1993. Y en el comienzo de mi vida cristiana había algo que me martirizaba y era el tiempo que había perdido. El tiempo que había perdido habiendo conocido a Jesucristo. Me habían predicado con 15 años por primera vez el Evangelio, ¿verdad? Y de los 15 años a los 28 casi que me convertí, fue tiempo perdido. Porque si bien, a pesar de todo, y estando en la situación en que yo vivía durante esos años, le predicaba a las personas y las personas no podían ni creer. Venían y le decían a mi madre, yo no entiendo cómo tu hijo me estuvo hablando toda la noche de Jesús y vive la vida que vive. Pero yo después que me convertí a Cristo, yo dije, todos esos años perdidos, todos esos años tirados a la calle, sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo, ¿verdad? Así que creo que es así la cosa, y no fue el primer Papa Pedro, sin duda alguna, porque la Iglesia Católica, vamos a decir que comienza, vamos a poner una fecha, 313 después de Cristo, o sea, Pedro ya había muerto hacía 200 años, más o menos, 200 y pico de años. No murió en Roma, y no murió en Roma. Y no murió en Roma tampoco, más bien. Se descubrió hace poco la tumba en Jerusalén. Pero hay algo que quería aprovechar a comentar de todo esto, porque en el Nuevo Testamento es Pedro, pero cuando entramos en el Antiguo Testamento, Moisés es un tipo de Pedro. Fíjate que él está como líder allá, sabiendo que sobrenaturalmente Dios lo salvó en una barcacita de calafateada en el río, y sin embargo él, por sus propias fuerzas, quiere hacer justicia por mano propia, mata a uno, intenta separar, y allá se va vencido, huyendo, temeroso, porque lo descubrieron allá en medio del desierto donde nadie lo encontraba, y Dios lo vuelve a llamar en la zarza. Y él no quiere saber de nada, él dice, yo soy tartamudo, le puso una cantidad de obstáculos, sin embargo, el propósito era que Moisés tenía que ir. Le gustara o no le gustara, hasta Dios hace arreglo y le dije, bueno, no tartamudo, que tranquilo.
Tu hermano te lo voy a hacer encontrar en el camino y él habla bien, así que quédate tranquilo. Vos manejás la vara, que él maneja la palabra. Entonces, encontramos ya en varias ocasiones gente que ha sido llamado para liderar y para ser de impacto, pero a veces se resisten. Las personas generalmente se resisten a ese llamado, pero Dios te cautiva, como lo dice Isaías, como lo dice Jeremías, el fuego que había dentro me cautivó, me llamó, no lo pude resistir. Y es eso, el llamado de Dios no se puede resistir. Y queremos aprovechar este programa Charlando en Familia para hacer un llamado a todos aquellos que están escuchando este mensaje, que están como Pedro, que se fueron a pescar, se fueron a hacer una cantidad de cosas, pero que el Señor te está diciendo, acordate que yo te llamé. Es más, mirá que no te voy a castigar, mirá que te voy a traer, te voy a bendecir incluso. Lo único que te quiero es que vuelvas al lugar correcto, que fue lo que hizo Pedro después de eso, que se fueron al aposento alto y allá se quedaron y recibieron el poder del Espíritu Santo, y como decía Pedro, da el primer mensaje, se convierte en 3.000, en el templo de la Hermosa se convierte en 5.000, se cumple el plan, pero tuvo que volver. Entonces hoy, con este mensaje, le queremos decir a todos los que nos están escuchando, que no están cumpliendo con el llamado al cual, y que lo saben que Dios los llamó, que corran, que le digan, Señor Jesús, sí, tú lo sabes todo, no te puedo mentir, no te puedo engañar, a ti te amo, y bueno, está bien, he desaprovechado las oportunidades, pero aquí estoy. Y una de las cosas que Pablo quería comentarte, porque también a Rodrigo le pasó lo mismo, que estuvo un tiempo apartado, pero como a veces Dios los permite porque uno puede agarrar experiencias en este mundo que después te sirven. Yo recuerdo, bueno, Pablo, hoy podés comprender a gente que ha pasado por la circunstancia tuya, Rodrigo, que experimentó una cantidad de situaciones y que todo esto le ha servido para bien después en el ministerio, porque Dios nos sacó de ahí. Entonces estamos entrando en los últimos minutos, porque después le tenemos que dar a Aquiles para que dé las noticias de la semana, pero quiero que Rodrigo esté cerrando un poquitito todo este pensamiento para después darle lugar a Aquiles para la información. Yo lo defino con una frase que me gusta y con un pensamiento, que es que el tiempo siempre juega a favor de Dios. Ah, Él sí. nos está esperando. Él es el que domina el tiempo. Él es el Señor del tiempo. Uno se puede alejar, se puede descarriar, se puede ir a pescar como Pedro, olvidando sus llamados, olvidando todo lo que Dios nos ha hablado. Pero yo creo que el tiempo siempre le juega a favor de Dios y nos espera. Porque sabe que en algún momento volvemos. Sabe que en algún momento va a tocar nuestro corazón nuevamente y ese llamado va a volver a encenderse y no va a quedar atrás. Y el caso que venimos hablando hoy, y lo veo en muchas personas que se fueron, se alejaron, pero hoy están. Y los que me están escuchando también, si te fuiste, volvé. Y si no, en algún momento Dios te va a volver a tocar el corazón. Las formas no las sé, las expresiones no tengo ni idea, pero sí sé que ese Dios de amor te está esperando. Ha puesto un vallado básico para que no toquen tu vida, como pasó con Job, y ahí está Dios, siempre esperándonos, con los brazos abiertos, además, ¿no? Porque no es que está esperándote con el cinto para darte una paliza, no, con los brazos abiertos. Entonces, creo que ese factor tiempo siempre le juega a favor de él. Lo que pasa es que para nosotros los seres humanos a veces los tiempos son muy lejos, pero nuestra vida para Dios, ya sea 70, 80, 90 años, para Dios es insignificante. Es pequeña en su lapso. Es como que uno lo compara y que te peleaste con tu hijo y pasó un día. Y vos decís, no fue nada, ¿verdad? Pero la relatividad del tiempo para alguien puede ser mucho tiempo. Por eso creo que Dios siempre nos está esperando. Y por lo menos así siempre lo he visto en mi vida y esa es la perspectiva que yo tengo.
Y ya le quiero pasar a Aquiles porque ya estamos medios en el último minuto antes de que nos quedemos sin toda esa información tan valiosa, Aquiles. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Como le dije a la audiencia, de principio, tengo 2 teléfonos para darle, que es el 097-97-4868. También tengo el 2400-4326. Y también algo importante, que si querés colaborar con el programa, andate a Vitarnet y depositá en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Bueno, y también anunciamos que el miércoles vamos a tener a Mayra Lugo desde New Jersey compartiendo la palabra, otro elemento femenino, porque le estamos dando ahora lugar para que nos digan que nosotros hacemos diferencia, pero ya se nos fue el tiempo. Entonces el coro de Charlando en Familia dice que mañana, a estas mismas horas, ¡Charlando en Familia!